Apreciable amigo, mi nombre es Abiel Martínez y soy pastor de la iglesia La Casa del Alfarero. Queremos darte muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y queremos invitarte para que sigas con nosotros en las próximas transmisiones que tendremos en vivo. Nuestro propósito es que tú conozcas al Señor Jesús y que a través de Él tú obtengas también vida eterna. Muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos pronto. Pasamos, hermanos, le damos muchas gracias a Dios porque en su bondad y en su misericordia nos ha permitido tener otra vez este día, que es un día de descanso para que nosotros meditemos en su palabra, meditemos en que Él es nuestro creador. Y quisiera iniciar con una oración para empezar este punto. Padre, Señor, gracias porque, Señor, sabemos que la razón por la cual estamos aquí, Señor, es porque tú, Señor, has ordenado, Señor, en tu soberanía, Señor, que estemos vivos, Padre, y que, Señor, tengamos el privilegio, Señor, de adorarte, Señor. Gracias, Padre. No lo tomamos, Señor, a la ligera, Señor, sino que te agradecemos, Señor, por estos momentos, Señor, y te pedimos que tú, Señor, hoy recibas, Señor, toda la honra y toda la gloria, Señor, desde donde estemos, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú no estás detenido por cuatro paredes, sino, Señor, tú, Señor, estás y moras, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en las vidas, Señor, de los creyentes, Señor Santo, de los que te aman. Y, Señor Santo, te damos gracias por la Iglesia Universal. Te pedimos que recibas esos cantos, Señor, y te glorifiques, Señor Santo, porque tú, Señor, mereces todo, Señor, la alabanza y el honor para siempre, Señor. En nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dice así. Vamos a entonar este canto. Se titula Cuán firme cimiento. Si lo pueden empezar a buscar, hermanos, allí en sus hogares. Cuán firme cimiento. Y este canto habla de cuán firme cimiento es la palabra de nuestro Dios. Que la palabra de nuestro Dios nos da mucho confort en nuestros corazones, que la palabra de Dios nos da paz en nuestros corazones. Y voy a leer Salmos 119, 108 al 112, y dice así: Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no he olvidado tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. Y le damos gracias a nuestro Dios porque en estos tiempos de dificultades, en estos tiempos de incertidumbres, es importante que no olvidemos su ley, que no olvidemos que su palabra es nuestro firme cimiento. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más Él pudiera en su libro añadir? Si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. Y no temas por nada contigo.
al alma que anhela la paz que hay en mí. Jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Amén. Así es. Vamos así a continuar con este próximo canto. Si lo pueden empezar a buscar, se titula Mi vida es Cristo. Vamos a leer Efesios 2, 12 al 13. Mi vida es Cristo se titula por Sovereign Grace. Dice así Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, y glorificamos a Cristo por eso. Y decimos: Señor, a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque me has buscado, Señor, en mi perdición, Señor, y me has llamado hacia ti. Gracias, Cristo. Amén. Densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, y a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún no iría de ti. Rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión y me guiaste a la cruz, y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí, y al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya. Y aleluya, mi vida es Cristo. Y aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Vamos a entonar esto. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Y usa mi vida, oh Señor, con lo que
Jesús es mi todo. Vamos a entonar la última estrofa en inglés. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see. The strength to follow your commands could never come from me. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see. The strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is you. Hallelujah. And all I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Una vez más, aleluya. Aleluya. Mi vida es Cristo. Aleluya. Jesús es mi todo. Así de esta manera vamos así a recibir con gozo, escuchar hoy la palabra de nuestro Dios, y le pedimos a Dios que su palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones desde donde estemos, que traiga vida a nuestros corazones si no han conocido al Señor. Así vamos a recibir al hermano Rubén Martínez. Dios bendiga el tiempo que estamos pasando en el Señor, y gracias a Dios porque podemos disfrutar aún de su presencia en los lugares donde estamos. Y les voy a pedir que hagamos una oración y vamos a pedirle a Dios que sea con nosotros hoy en esta tarde al abrir su santa palabra y a poder compartir, como decía Alejandra, las grandes verdades en su palabra, que nos da un fundamento sólido en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra vida, como decía el canto. Bendito Padre, te damos gracias por tu preciosa obra en todo el mundo, porque tú sigues gobernando cada molécula, cada parte que aún es invisible a los ojos. Tú la gobiernas con autoridad, y tú eres Dios y tú eres Rey, y tenemos esta confianza al abrir tu palabra, que tú estás sentado en el trono gobernando todo, Señor. Y podemos, Señor, estar confiados en ti, en tu palabra, y te damos gracias porque en esta tarde nos vas a hablar también, y nos vas a recordar que el único verdadero consuelo viene de ti. Tú eres el único que puede consolar, confortar los corazones, y te damos gracias porque tu iglesia está sostenido en quién eres tú, y miramos hacia ti, hacia tu santa palabra. Bendícenos en esta tarde, pues te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Querida iglesia, pues están en sus hogares. Les voy a pedir que abran su palabra, la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras, al libro de Isaías, capítulo 40.
Y solamente voy a leer el texto clave y vamos a considerar el capítulo del libro de Isaías, capítulo 40. El texto clave lo encontramos en el versículo 28. Dice así su santa palabra: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice su santa palabra: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. En esta tarde vamos a considerar un tema muy necesitado ahorita en nuestro tiempo. Y gracias a Dios porque podemos encontrar refugio, un lugar a donde ir, que es su santa palabra. Y el nombre del tema vamos a considerarlo en esta tarde como el consuelo de nuestro Dios eterno. El consuelo de nuestro Dios eterno. Querida iglesia, uno de los más difíciles momentos de la historia de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Es más, un momento muy difícil donde uno de los profetas muy conocidos como Isaías vivió este acontecimiento muy difícil, el cual él pudo ser testigo de un momento muy difícil de la historia de la iglesia. Y lo encontramos en este capítulo. Israel, el pueblo de Judá, había sido capturado por los asirios y llevados hacia Babilonia. Esto lo encontramos en la historia de Segunda de Crónicas. Y Isaías vivió este momento. Él vio cómo los babilonios venían a saquear a toda Jerusalén. Vio cómo entraron y empezaron a tumbar todo, empezaron a gobernar, empezaron a llevarse a todo el pueblo cautivo. Es más, la historia nos dice que en ese tiempo el rey Manasés estaba como rey. Y la historia nos dice cómo vinieron el pueblo enemigo, los asirios, y se llevaron a este rey. Y el profeta Isaías estaba en este tiempo y él mismo experimentó este sufrimiento doloroso de la iglesia, del pueblo de Dios, aquel pueblo que era Judá, aquella tribu que era de las más consagradas. Y según Crónicas capítulo 33 nos dice que este rey Manasés hizo que Judá pecara en gran maldad. Y vemos cómo el juicio de Dios viene sobre Judá. Pero es impresionante cómo aún dentro de este juicio podemos ver la misericordia de Dios. Y empezamos a ver el capítulo 40, donde Dios le dice al profeta Isaías: consuela a mi pueblo, consuélalo, porque es mi pueblo. Y el profeta Isaías le empieza a decir al pueblo que se consuelen. Y fíjate qué interesante que la escritura nos dice cómo encontramos ese consuelo. Le dice Dios al profeta Isaías: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, versículo 2. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová de todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y el profeta Isaías empieza a consolar en un momento donde Jerusalén es saqueado por sus enemigos y llevados a Babilonia como esclavos. Tú te podrías imaginar un momento difícil
donde toda Jerusalén era llevada cautiva. Pero Dios consuela a su pueblo. Y vemos que empieza a consolar a su pueblo. Y de esta manera hermosa lo hace. La palabra en el versículo 9 nos dice así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Y qué interesante es cómo Dios nos empieza a recalcar a través del profeta Isaías cómo es que Dios va a consolar. Y Dios consuela de esta manera. Les dice: súbanse y vean aquí al Dios vuestro. Y empieza Dios a consolar. Y el primer consuelo lo vemos en la hermosa escritura a través del versículo 10. Fíjate cómo nos dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Interesante ver de la manera que Dios empieza a consolar a su pueblo. Y lo ha hecho durante toda la historia. Nos consuela a través de sus promesas. Dios dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Y qué interesante es que el pueblo supiera esto, que el Señor iba a venir con poder. El Señor iba a rescatarnos con poder. Iba a rescatar el pueblo de Judá con poder. Es un Salvador. Es un Dios que se muestra fiel. Es un Dios que cuando tú has mirado hacia atrás, no hay ninguna sola ocasión donde Dios no ha mostrado su fidelidad, sino que ha sido fiel, sino que ha sido un Salvador perfecto. Siempre ha llegado a tiempo. Y esta es una promesa de la cual tú y yo podemos guardar en nuestro corazón. Hoy en nuestro día, Dios es fiel. Dios va a cumplir todas sus promesas. ¿Qué consuelo encontramos en estas promesas? El versículo nos sigue diciendo: vendrá con poder. Pero también dice que su brazo señoreará. ¡Qué glorioso! El Señor no solamente vendrá a rescatarnos con poder, sino también es una promesa que Él viene a enseñorear sobre nuestras vidas. Qué gozo es encontrar la palabra, la fidelidad de Dios, que Dios enseñorea en nuestras vidas y nos guía. Él viene a tomar el trono de nuestro corazón y viene a enseñorear con su brazo. Viene a guiar, viene a dirigirnos como un rey. Uno de sus oficios como rey, que es rey, de profeta y sacerdote. La escritura nos dice que viene a enseñorear. Y sigue diciendo el versículo 10, dice: he aquí que su recompensa viene con él. Querida iglesia, qué hermoso saber que el Señor no solamente viene, y eso es glorioso poderlo ver a la luz de la escritura, pero también su palabra dice que viene con recompensa. El Señor tiene recompensas para sus hijos. El Señor tiene galardones, recompensas, regalos. Y tú y yo podríamos decir en esta noche o en esta tarde: qué mejor regalo que el Señor. Amén. Es la mejor de las mejores de recompensas saber que mi Salvador regresa. Pero hay una promesa para el pueblo. Dice su palabra que Él viene con recompensa. No solamente viene con poder para rescatarnos como Salvador, no solamente viene como Rey, para guiarnos, para enseñorear sobre nuestros corazones, para guiarnos en momentos difíciles, en momentos donde también nuestras vidas pueden ser saqueadas, nuestros corazones pueden desfallecer y podemos, como el pueblo de Judá, ir con nuestra boca, nuestra cara agachada hacia el suelo. Encadenados, tú los puedes ver encadenados saliendo de la ciudad de Jerusalén, la gran Jerusalén donde la gloria de Dios moraba. Ahora son saqueados.
mirando hacia abajo, tristes, desfallecidos, como perdiendo toda esperanza. Un pueblo que había perdido todo. Habían caído en una desesperanza. Pero son consolados a través del profeta Isaías. Y el profeta Isaías les dice que esta consolación solamente la encuentran en su palabra, en sus promesas. Qué hermosas promesas. Que el Señor vendrá con poder, que el Señor se señoreará, que su brazo se señoreará, y que he aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Qué hermoso, su paga delante de su rostro. Saber que la promesa, que la obra que empezó en nuestros corazones la va a terminar. La paga delante de su rostro. Un consuelo. Y consuelan sus promesas. Esta es la promesa que el Señor lleva al pueblo de Judá y les recuerda a través del profeta Isaías. Encuentren consuelo. Dice el Señor: consuelo en mi palabra, en mis promesas. Sabes, el pueblo de Judá iba a ser cautivo por 70 años. Pero después de estos 70 años, el Señor iba a usar otro rey, el rey de Persia, con todo su ejército, que iba a venir a traer libertad al pueblo de Israel. Qué hermoso saber que todo se mueve al tiempo de Dios. Que Dios mueve los corazones, como dice la Escritura, que Dios mueve los corazones de los reyes como Él mueve los ríos. Así como movió y usó a Babilonia, a los asirios, para traer juicio, y en medio de ese juicio brindar misericordia a su pueblo. Dios ahora usa, después de 70 años de esclavitud del pueblo de Israel, Dios ahora usa a otro ejército, a otro rey, para decir: ya, es tiempo, hasta aquí. ¿Qué consuelo encontramos en estas palabras? Estamos pasando por momentos difíciles. Nos sentimos como en casa sin poder salir. Estoy seguro que lo has notado. Hasta tal vez ya no hayas qué hacer con tus hijos, con tus hijas. Hermanas, ustedes tal vez ya no hayan qué cocinar. Hermanos, ustedes tal vez es más difícil. Y yo pienso que es difícil para todos. En cierta manera estamos siendo saqueados, estamos siendo movidos de nuestro, algo típico que hacemos de confort, algo que estamos impuestos a hacer, se nos quitó. Y ahora tenemos que vivir la vida un poco más diferente. Ahorita mismo están ustedes sentados en su casa escuchando la predicación. La iglesia está vacía, estamos unos 4, pero Dios es fiel a su promesa. Dios manifiesta su fidelidad y nos recuerda también a nosotros que no debemos desfallecer, que no debemos perder la fe, que no debemos sentirnos como que todo terminó. Es más, debemos de mirar como el pueblo de Judá, como Isaías, a través del corazón de Dios, que le dice a su pueblo: mira hacia mis promesas, mira hacia mí. La situación es difícil. Y querida iglesia, podemos mirar hacia Dios en estos tiempos difíciles. Les voy a ser muy sincero: no hay nada como alabar al Señor corporalmente, como iglesia, juntos. De verdad que la iglesia se extraña. Pareciera como si ya fueran años que estuviéramos haciendo esto. Has querido tal vez llorar, has querido sentirte desanimado. Tal vez ha sido muy difícil para ti.
creo que para todos ha sido muy difícil. Pero el profeta nos dice a través de Dios, o más bien Dios nos dice a través del profeta: consuelo, consuelo para ti, mi iglesia. El Señor nos trae un consuelo a través de sus promesas. Pero fíjate el texto, el versículo 11 también nos habla de una preciosa promesa, de la cual, si tú eres hijo de Dios, y estoy seguro que todos hemos experimentado esta parte bella del corazón de nuestro Dios. El versículo 11 nos dice así: como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios en su promesa es que Él es un buen pastor. Él da su vida por sus ovejas. Él apacentará su rebaño. ¿Te sientes triste? Dios te va a consolar. ¿Te sientes desanimado? Dios te recuerda que tú eres su oveja. ¿Te sientes confundido? ¿Te sientes como que ya no puedes más? Quiero recordarte y quiero recordarme a mí mismo, porque yo también he sentido esto, que Dios es nuestro buen pastor. Él apacienta a su rebaño. Él te conoce por nombre, te conoce quién eres, te conoce todo por completo y sabe lo que estás pasando, sabe lo que estás sufriendo. Querida iglesia, si aún alguno de nosotros está pasando por momentos difíciles donde tal vez un amigo querido o familia está pasando por el coronavirus y tiene este virus, querida iglesia, déjame decirte, o deja que la escritura nos recuerde que Dios es un buen pastor y que Dios tiene cuidado aún de aquellos hermanos en todo el mundo que ya han sido afectados con este virus. Dice su palabra que Él es un buen pastor, que apacienta su rebaño. Dice el versículo 11, sigue diciendo que en su brazo llevará los corderos. Qué hermosa foto de un pastor que carga su cordero y lo lleva en sus brazos, en su seno, dando una alusión o una foto preciosa de un cordero que es amado por su pastor. Dice: en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Un cuidado personal tiene Dios para con sus ovejas. Y sabes que todos somos diferentes, pues Dios tiene un cuidado personal para cada uno de nosotros. Esa es su promesa. Y Dios nos recuerda a través del profeta Isaías que encontramos consuelo en estas promesas, que las encontramos en el versículo 10 y 11. Pero también el texto, el capítulo nos invita a ver otra promesa, otro consuelo, otro lugar de consuelo donde podemos acudir a su palabra. Y vemos en el versículo 12, fíjate cómo nos dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Oh, qué hermoso el profeta, inspirado por Dios. Y Dios le recuerda que escriba y que diga, que encuentren consuelo en su poder, en el Dios grandioso. Fíjate qué hermoso el profeta Isaías escribe y dice: ¿quién midió? Hablando de la omnipotencia de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de sus manos? ¿Quién midió los cielos con su palmo? Interesante, ¿verdad? Dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados.
Oh, iglesia, encontremos este consuelo en Dios, el consuelo en su poder. Tal vez tú cuando estabas chiquito mirabas a tu papá y decías: yo con mi papá a cualquier lado, porque lo veías grande, fuerte, o tal vez a uno de tus hermanos y sentías como que sí, mi papá es fuerte, él puede hacer esto, él puede hacer aquello. Pues el profeta Isaías nos lleva a nuestro Padre Celestial, quien nos recuerda su omnipotencia, su glorioso poder. Y es ahí donde el pueblo de Judá se debería de poner su mirada. ¿Qué consuelo encontramos? Que nuestro Dios es omnipotente. Dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de sus manos y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios? Omnipotente, todo lo puede. Aquel Dios que abrió el mar sigue siendo el mismo Dios de nosotros. Pero fíjate, el versículo 13 dice: ¿Quién enseñó? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Querida iglesia, habla de su preciosa omnisciencia. Él todo lo sabe. ¿Quién vino a él y le enseñó? Dice el profeta Isaías. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Ahorita todos los científicos y doctores andan queriendo encontrar la cura para este famoso coronavirus, y hasta este día no la pueden encontrar. Algunos le llaman a este coronavirus la guerra invisible. Pero dice el profeta Isaías: ¿quién le enseñó a Dios? Querida iglesia, qué hermoso es saber que Dios todo lo sabe, es omnisciente. Y aquí es donde encontramos nuestro consuelo. Dice el versículo 14: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿A quién le pidió Dios ayuda? El profeta ahora nos lleva a analizar y nos lleva a que seamos consolados de que Dios es un Dios independiente. No necesita de ti ni de mí. Es más, nosotros necesitamos de Él. ¿Y acaso no has notado en este tiempo que nos hemos aislado la necesidad de estar juntos? Vemos esa gran necesidad. Hace poco tuve una sobrina que fue a la casa y su papá me dijo: Rubén, mi hija ha extrañado mucho la plática y ahorita veo cómo está platicando con tus hijas. Y yo le dije a mi hermano: sabes que todos anhelamos acercarnos el uno al otro. No necesitamos a Dios. Pero el profeta Isaías nos muestra consuelo en su poder, que Él es independiente. Dios no necesita de su creación para nada. Él es absolutamente independiente y suficiente en sí mismo. Ese es uno de sus atributos, además de su omnipotencia, su omnisciencia, también su independencia, que es suficiente en sí mismo. Qué consuelo para ti y para mí. Qué consuelo en esta tarde. Dice Salmo 50 del 10 al 12: porque mía es toda bestia del bosque, dice el Señor, y los millares de animales en los collados. Versículo 11 del capítulo 50 de Salmos:
Conozco a todas las aves de los montes, dice el Señor, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Qué gloriosa promesa tú y yo tenemos de que Dios es independiente, que es suficiente en sí mismo, no necesita de ti y de mí, pero tú y yo sí necesitamos de Él. Y fíjate los ejemplos que da en versículo 15. Si lo tienes conmigo, capítulo 40, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, o sea, de la cubeta. Fíjate que como el profeta Isaías nos lleva a ver algo grandioso que para ti, para mí, es grande. Se escucha mucho de las naciones más poderosas del mundo, Estados Unidos, la nación más científica, donde hay más tecnología, China, las naciones, y podemos jactarnos cada quien de su nación y decir, somos naciones grandes. Pero el profeta Isaías aquí nos trae algo muy objetivo y nos lleva a una realidad. Y nos dice, he aquí que las naciones le son como ¿qué? Fíjate, como una gota de agua. ¿Has visto una gota de agua? Pues sí, ¿verdad? Bien chica, bien mínima que cae. ¿Cómo somos las naciones? Como una gota de agua. ¿Cuántas naciones habrán en el mundo? Muchas. Pues la Biblia nos dice que somos todas como una gota de agua. Y dice el versículo 15, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Los ejemplos que da el profeta Isaías de las naciones. Pero también da un ejemplo en el versículo 16. Ni el Líbano bastará para el fuego. Interesante, el Líbano era considerado como un bosque inmenso, tan inmenso que uno se podría perder. Y es interesante, tú has visto en la tele tal vez bosques inmensos como los que están en lugares como Brasil. Tú has visto lugares donde hay inmensos árboles que tapan por millas y kilómetros. Pues el profeta Isaías dice que ni el Líbano, ni lo vasto del Líbano, ni lo inmenso de lo que era conocido el Líbano, donde había tanto árbol, tanto bosque grande, dice, ni el Líbano bastaría para su fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Ves lo grandioso y lo poderoso que es Dios? Y qué tan chiquito somos las naciones, como una gota. Y vemos la magnitud y la gloria de Dios a través de la Escritura. Y decimos, wow, de verdad que Dios muestra su fidelidad. Dios muestra, nos consuela como iglesia. Nos consuela con sus promesas, nos consuela con su poder. Esta es una promesa hermosa que Judá tenía que recordar al ser exiliados de Jerusalén e ir hacia Babilonia. Recordar las promesas de Dios. Recordar también el poder de Dios. Y finalmente queremos ver
Pero antes de pasar a nuestro último punto, quiero que leamos el versículo 25. Y dice su palabra, que dice el profeta Isaías: ¿a qué pues me haréis semejante? Dice el Señor. ¿O me compararéis? Dice el Santo. Dios cuestiona a quién lo hemos de comparar. Y es una pregunta de la cual tú y yo debemos pedirle perdón a Dios, porque muchas veces lo hemos comparado a cosas que realmente son incomparables. Muchas veces hemos sentido el temor, muchas veces nos hemos escondido y les hemos tenido más temor a cosas temporales. Y el Señor dice: ¿a quién me vas a comparar? ¿A quién me vas a poner en comparación? ¿Habrá alguien, habrá algo que se pueda comparar con mi gloria, con mi poder, con mis promesas? Y querida iglesia, tú y yo decimos rotundamente que no. No hay nadie, no hay nada que se pueda comparar a nuestro Dios. Y Dios dice: ¿a quién me vas a comparar? ¿A quién me haréis semejante? Dice el Santo. Y nos dice el versículo 26. Es importante que como iglesia respondamos así. Después de que Dios nos ha mostrado su promesa, amén, tú puedes mirar hacia atrás y una vez el Señor ha faltado su promesa para contigo y para conmigo, amén. Nunca en la historia de su pueblo Dios ha sido infiel a su promesa. Entonces dice el Señor: ¿a quién me vas a comparar? ¿Por qué? ¿Por qué me has comparado con el coronavirus? ¿Por qué me has comparado con esto? Y el Señor nos dice: levanta tu cabeza, levanta tus ojos. Lo que dice en el versículo 26: levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Y fíjate cómo dice: Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Qué promesa tan más poderosa de Dios. Él saca y cuenta su ejército y todas llaman por su nombre. Ninguna falta. Tal es su grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hay que recordarnos estos textos cuando venga el temor, cuando venga el miedo, cuando venga la desesperación. Que el ejército de Dios está presto. No hay que vivir como si no hubiera esperanza. No hay que vivir como si todo estuviera perdido. El pueblo de Judá caminaba hacia Babilonia de esta manera. Pero el profeta Isaías les recordaba sus promesas, las promesas de Dios. Les recordaba su poder. Pero también hay algo muy hermoso. Que el profeta Isaías les recuerda. No solamente consuelo en su promesa, en su poder, pero también consuelo
en su presencia. Fíjate lo que dice el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y qué hermosa palabra. Pero, la puedes subrayar y decir, pero, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías les trae otro consuelo, aparte de las promesas, aparte de su poder, y se lo pone delante de sus ojos para que ellos mismos sean testigos de este precioso consuelo. Y es el consuelo de que Dios iba a estar con ellos, que Dios iba a ser presente con ellos en todo su momento. Y este es el Dios que tú y yo servimos, un Dios que está presente. No es un Dios ausente, no es un Dios que cuando vienen momentos difíciles para su iglesia, es un Dios que no está cerca, sino es un Dios que está muy cerca. Es un Dios lejano. Él da esfuerzo al cansado. ¿Te sientes cansado? El Señor te va a dar fuerzas. Él te multiplicará las fuerzas. ¿Te sientes solo? El Señor estará contigo. Y qué precioso momento cuando el Señor está con uno. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es interesante que el profeta Isaías usa este tipo de ave. Y las águilas eran conocidas por su fuerza. Las águilas eran conocidas por su valor, porque ellas podrían subir, aun cuando la tormenta estaba muy difícil, podrían pasar sobre las tormentas y volar alto, sobre las tormentas, hasta que llegaban a un lugar donde había más descanso y podrían subir en un momento de tormenta difíciles. Estas águilas subían alto. Y el profeta Isaías usa para ilustrar este atributo de quién es Dios, dando referencia a este tipo de ave. Si tú recuerdas en Éxodo capítulo 19, 1 al 6, Dios le recuerda a Israel a través de Moisés cómo Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto. En este pasaje Dios le dice a Moisés que le diga a su pueblo: ustedes mismos saben yo lo que hice en Egipto y cómo los cargué en mis alas y los traje fuera de esa ciudad. Ustedes mismos fueron testigos cómo yo los cargué y cómo yo los saqué con brazo fuerte. Y les dice a través del
de Moisés les dice: si me obedecen y guardan mi pacto, ustedes serán mi nación y mi posesión mía. ¿Qué consuelo encontramos? Que Dios está presente, que encontramos consuelo en su promesa, en su poder, pero también en su presencia. Si tú has escuchado de un padre que se llama Rick Hoyt, más bien el hijo se llama Rick Hoyt y su papá se llama Dick Hoyt. Rick Hoyt, desde una temprana edad, nació paralizado, y cuando llegó a los 12, 15 años, entre esa edad, tenía otro amigo que estaba paralizado y le preguntó a su padre: oye, papá, ¿por qué no corres un maratón? Su papá en ese entonces tenía 36 años, Dick Hoyt, nunca había corrido maratones. Y le dijo: ¿por qué, hijo? Y este hijo, Rick, que estaba paralizado, le dice: porque tengo un amigo que está paralizado, papá, y yo le quiero enseñar que la vida sigue aún después de ser paralizado. Y su papá le dijo: ok, dame tiempo. Y empezó el papá a entrenar. Este papá empezó a llevarse a su hijo a correr en muchos maratones. Y una vez corrió uno de los más difíciles maratones, y en inglés se llama Ironman. Este maratón habla sobre de tres cosas que se tiene que hacer en este maratón. Se tiene que nadar, después se tiene que ir en bici, y el otro se tiene que correr. Pero lo interesante es que el hijo también quería ir. Y el papá, al mirarle la cara a su hijo, le dijo: hijo, te voy a llevar. Y empezó a correr con su hijo, empezó a hacer estos maratones. Pero cuando llegó el Ironman, hizo este maratón también. Y créame que ha de ser un maratón muy difícil, donde él empezó su maratón, y cuando iba corriendo, llevaba a su hijo, y su hijo lo miraba con sus ojos. Y este hombre de 70 años ya empezó a correr este triathlon, este maratón, pero tres cosas diferentes tenía que hacer. Y por amor a su hijo empezó a correr y empezó a correr. Y cuando llegaba el tiempo de nadar, él estaba nadando y estaba empujando a su hijo en un bote donde su hijo estaba atrás acostado paralizado, y terminó. Y acabando de nadar, tenía que subirse en una bicicleta y llevaba a su hijo enfrente en la bicicleta, y él iba dándole. ¿Qué quiero decir a través de eso? Este hijo sintió el amor de su padre, la presencia en todo momento, cuánto le amaba. Y si hay algo que el profeta Isaías nos quiere recordar a través de este capítulo, es esto: que Dios está presente con nosotros. Él nunca nos ha dejado, no nos va a dejar y no nos dejará, porque es un Dios fiel a sus promesas. Y si hay algo que el profeta Isaías nos dice aquí en el versículo: Él da esfuerzo al cansado. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Dios te viene a dar fuerza. Dice que Él multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero quiero terminar agregando esto hermoso. Dice, y termino con este versículo, el 10. Y me dirijo a ti,
en esta tarde que tal vez te has sentado en una iglesia y no conoces a este Señor, no conoces a este Salvador, no conoces a este que viene a salvar. Dice el versículo 10: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Con poder. ¿Lo estás leyendo? El Señor vino con poder cuando vino en su Hijo Jesucristo y vivió una vida perfecta en toda su vida. Vino con poder a manifestar quién es el Padre. Y ese es el Salvador del cual tú y yo, tú necesitas conocer si aún no le conoces. Dice: Jehová el Señor viene con poder y su brazo señoreará. Y quiero decirte que este brazo poderoso de nuestro Señor, quien vino a cambiar la historia de este mundo en esa preciosa cruz del Calvario, vino a señorear, vino a cambiar corazones. Y tal vez tú no conoces de este Señor, tal vez tú no entiendes lo que es el Evangelio, pero dice su palabra que Él vino a señorear. Y esta es una promesa que el Señor vendrá una vez más. Y aún esta promesa tú y yo estamos por verla, si es que Dios nos permite verla en su gloria, aun cuando estemos vivos. Pero querido hermano, querido amigo, tal vez tu vida ha sido saqueada por las cosas de este mundo, por el diablo en sí mismo. Dios viene a darte vida, y vida en abundancia. Y Él viene a darnos un precioso Salvador en la persona de Jesús. He aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. Tal vez tú estás cansado. Tal vez tú estás triste, confundido, asustado. Te tiene atemorizado lo que está pasando ahorita. Pues Dios también te invita a que levantes tu cabeza y mires hacia la cruz, y mires hacia las promesas encontradas solamente en Jesús. No hay promesa fuera de Jesús. Estas promesas las encontramos en Jesús. Este poder lo encontramos en Jesús, en la persona de Jesús. Y esta presencia que Dios viene a tener comunión con nosotros es imposible si no la encuentras en Jesús. Él es nuestro pastor. Él es el quien nos mantiene consolados a través de su palabra. Mi oración es que tú puedas también deleitarte en estas promesas que Dios trae, no solamente para el pueblo de Dios, sino también para ti, que puedas encontrar una promesa, un poder, pero sobre todo la presencia de Cristo en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu hogar. Mi deseo es que Dios te bendiga.